Cuando un humilde veterano de guerra es víctima de la discriminación más vil, nadie imagina que se convertirá en el adalid de los oprimidos. Armado solo de valores inquebrantables, está dispuesto a enfrentarse incluso a las mismísimas puertas del poder para defender la dignidad de su gente. Veamos la historia. Andrés se despertó esa mañana más animado que nunca. Hoy sería el gran día, pensó mientras se levantaba lleno de energía. Se dirigió al baño y se miró con orgullo al espejo, observando los tatuajes que cubrían sus brazos y torso, tatuajes que narraban su historia. Cada diseño representaba un momento importante en su vida, su familia, su ciudad natal, sus años en el ejército. Andrés acarició con cariño el tatuaje de su unidad militar, el batallón Coraje con el que sirvió 3 años en el extranjero. Recordó con nostalgia a sus compañeros de armas, que se habían convertido en sus hermanos. Luego de una ducha rápida, Andrés se vistió con su mejor traje, preparado para una reunión importante. Se dirigió a la cocina, donde su esposa Sofía y sus 2 hijos lo esperaban con un delicioso desayuno. «Hoy lo lograrás, mi amor. Estamos muy orgullosos de ti», le dijo Sofía mientras le servía jugo de naranja recién exprimido. Andrés llegó puntual a su cita en el Banco Unión, dispuesto a concretar una millonaria inversión. Sería el paso definitivo para asegurar el futuro próspero de su familia. Andrés había ahorrado cada centavo de su sueldo en el ejército y luego trabajado sin descanso en su propia empresa de seguridad informática, que se había extendido como la espuma. Ingresó al imponente edificio del banco, pero de inmediato fue interceptado por el gerente general, un hombre petulante y elegante. «Lo siento, pero aquí no podemos atender a personas como usted», le espetó mirando con desdén los tatuajes que asomaban en el cuello y muñecas de Andrés. Andrés intentó mantener la calma y extendió la mano para presentarse. «Mi nombre es Andrés Padilla. Soy un veterano del ejército y empresario. Tengo una cita a las 10 para una importante inversión». Pero el gerente ni se inmutó. «He dicho que aquí no atendemos a su tipo de cliente. No queremos la clase de problemas que gente como usted podría atraer. Le sugiero que se retire inmediatamente», repitió en tono severo. Andrés sintió hervir la sangre, pero respiró hondo para contenerse. No esperaba ser recibido de esa forma tan odiosa y prejuiciosa. Exigió hablar con algún directivo de más alto rango, pero el gerente ya le había hecho una seña al fornido guardia de seguridad para que se acercara. «Por favor, retírese del edificio ahora mismo o me veré obligado a usar la fuerza», amenazó el guardia con gesto adusto. Andrés fue tomado firmemente del brazo y conducido a la salida. «Fuera de aquí no queremos delincuentes ni vagos», le gritó el gerente antes de que la puerta se cerrara de un portazo en sus narices. Andrés se quedó de pie en la acera temblando de rabia e indignación. Jamás se había sentido tan humillado en toda su vida, pero también sintió una férrea determinación nacer dentro de él. De algún modo, lograría que pagaran por este ultraje. Andrés caminó rápidamente hacia su auto, su mente bullendo de pensamientos luego del bochornoso incidente en el banco. Apenas entró en el vehículo, estalló en un grito de frustración que salió desde lo más profundo de su ser. Golpeó el volante varias veces para desahogar la ira acumulada. «¿Cómo pudieron tratarme de esa forma tan odiosa?», se preguntó en voz alta. El desprecio que vio en los ojos de ese gerente lo había herido profundamente. Toda una vida de servicio y sacrificios por su país, reducida a un estereotipo discriminatorio. Andrés encendió el auto y comenzó a conducir sin rumbo fijo, intentando serenar su mente. Pensó en su esposa Sofía y sus hijos, que lo esperaban en casa ajenos a esta terrible experiencia. Se sintió también defraudado por sus compañeros de armas caídos, cuyo recuerdo llevaba grabado en la piel y que no merecían este insulto póstumo. Mientras avanzaba por las congestionadas calles de la ciudad, los recuerdos de la guerra inundaron la mente de Andrés. Recordó el miedo al entrar por primera vez en combate, el dolor de perder amigos en emboscadas, el alivio de regresar a salvo a casa. Tatuó esos momentos en su cuerpo como un tributo y para nunca olvidar. Y ahora, ese mismo tributo lo había convertido en un ciudadano de segunda ante los ojos de algunos. «Si supieran de dónde vengo y lo que he vivido, nunca me habrían juzgado de ese modo», pensó Andrés con tristeza y rabia. Llegó a su casa al atardecer, exhausto. Sofía y los niños salieron a recibirlo, pero al ver su semblante se dieron cuenta que algo andaba mal. Andrés les contó lo sucedido. «No puedo creer que personas así sigan existiendo en esta sociedad. No te merecen».
le dijo Sofía abrazándolo mientras los niños asentían también consternados. Esa noche Andrés no pudo conciliar el sueño. No paraba de darle vueltas al doloroso episodio. Varias veces estuvo tentado de llamar a sus antiguos compañeros de armas para contarles, pero no quería preocuparlos. Esta era una batalla que debía librar solo. Cuando salió el sol a la mañana siguiente, Andrés ya tenía un plan. Si esos prejuiciosos banqueros creían que podían humillarlo y salirse con la suya, estaban muy equivocados. Esto no quedaría impune. «Voy a darles una lección que nunca olvidarán», se dijo Andrés mientras observaba con decisión los tatuajes de sus brazos, como armaduras que protegían su dignidad y su derecho a ser respetado. Ningún ignorante con nociones de superioridad tenía el poder de hacerlo sentir menos. Andrés estaba listo para la revancha. Había pasado una semana desde el bochornoso incidente cuando Andrés se presentó nuevamente en las puertas del Banco Unión. Pero esta vez, su actitud era muy distinta. Llevaba un elegante traje gris perla, camisa blanca y corbata azul marino. Su cabello y barba estaban prolijamente recortados. Los tatuajes que una semana atrás habían causado su expulsión ahora quedaban disimulados debajo del fino quitel. Andrés ingresó al banco caminando seguro, sin rastros de la furia o frustración anteriores. Se dirigió directamente a la recepción y en tono educado pero firme solicitó una reunión con la junta directiva del banco. La recepcionista lo miró sorprendida, chequeó la agenda y le indicó que la junta se encontraba en plena sesión, pero que estaba autorizado a esperar. Minutos después, Andrés era conducido a la elegante sala de juntas. Allí lo esperaban 6 distinguidos miembros del directorio del banco, quienes lo observaban curiosos. Andrés procedió a presentarse revelando su nombre completo y ocupación. «Soy el CEO fundador de la empresa Segursoft», dijo Andrés con orgullo. Los directivos intercambiaron miradas de asombro, pues Segursoft era una compañía líder en software de seguridad informática que cotizaba en bolsa con una valuación de $1.000 millones. Andrés procedió a realizar una sustanciosa oferta para adquirir el 75% de las acciones del Banco Unión. Los directivos escucharon boquiabiertos la astronómica cifra. El negocio les resultaba sumamente atractivo. Tras un breve cuarto intermedio, el presidente de la junta anunció que aceptaban la propuesta. En cuestión de minutos, Andrés se convirtió en el principal accionista y, por lo tanto, en la máxima autoridad del banco, donde una semana atrás lo habían expulsado humillantemente. Andrés estrechó la mano de los directivos, quienes le sonreían obsequiosos. Pero ellos aún desconocían la verdadera razón que motivaba esta compra. La dulce venganza estaba por caer sobre el gerente que lo había discriminado. Al día siguiente, Andrés convocó a una reunión general en el auditorio del banco. Los empleados, incluyendo al arrogante gerente, especulaban nerviosos sobre este nuevo dueño misterioso. Andrés subió al estrado y procedió a presentarse formalmente. «Es un placer estar hoy aquí con ustedes», comenzó su discurso, observando fríamente al gerente, que palideció al reconocerlo. La épica venganza estaba consumada. Andrés continuó su discurso ante la atónita audiencia. «Queridos colegas, como el nuevo principal accionista es mi deber informarles que habrá algunos cambios importantes. Esta institución necesita reformular sus políticas para que casos bochornosos como el que me tocó vivir no se repitan». El gerente, que una semana atrás había expulsado a Andrés, comenzó a transpirar frío en su asiento. Los empleados murmuraban consternados, dándose cuenta que el flamante dueño era aquel hombre tatuado maltratado días atrás. «Como primera medida, debemos erradicar cualquier conducta discriminatoria en este banco. Cada cliente será atendido con respeto, sin importar su apariencia, origen o condición social. Los prejuicios de algunos inadaptados no tienen cabida aquí», sentenció Andrés. El gerente se encogió en su asiento, sintiendo las miradas acusadoras de todos sus subordinados. Andrés siguió enumerando los cambios que implementaría, como contratar personal sin importar raza, género o discapacidad, y ofrecer hipotecas accesibles para minorías y familias de bajos recursos. Luego de 20 minutos de discurso, Andrés llegó al momento culminante. «Por último, debo anunciar que he decidido desvincular al gerente general por conductas inapropiadas que dañan la imagen de la institución». El aludido intentó defenderse tartamudeando excusas, pero Andrés lo interrumpió. «He tomado una decisión. Entregue sus pertenencias y retírese inmediatamente». El gerente se marchó cabizbajo ante la mirada reprobatoria de todos. Los días siguientes, Andrés se dedicó a transformar cada política discriminatoria en el banco.
Contrató personal de diversos orígenes y se aseguró de crear un ambiente laboral respetuoso e inclusivo. En poco tiempo, el Banco Unión se convirtió en una institución modelo en diversidad y servicio comunitario. Así, gracias a su perseverancia y carácter justo, Andrés pudo tomar revancha transformando para bien la organización que lo había maltratado. Su gran corazón fue más fuerte que el deseo de venganza personal. Con creatividad e inteligencia, logró su objetivo ejemplar, dando una lección que los empleados del banco nunca olvidarían. La noticia de lo sucedido en el Banco Unión se regó como pólvora por toda la ciudad. El arrogante gerente había tenido que ir de puerta en puerta pidiendo trabajo, pero su mala fama lo precedía. Los rumores sobre el veterano tatuado que compró el banco y lo despidió corrieron como reguero de pólvora. Ninguna institución financiera respetable quería emplear a semejante personaje tóxico con tendencias discriminatorias. Totalmente desesperado, el gerente acudió incluso a bancos pequeños y casas de préstamo, pero apenas veían su currículum vitae con el historial en el Banco Unión, rechazaban darle el trabajo. Un día, cansado de tanto golpear puertas y siendo víctima del ostracismo profesional, el gerente se sentó en una plaza cercana al Banco Unión, la antigua fuente de su orgullo y hoy de su desgracia. Sentía que su vida se derrumbaba. Mientras contemplaba angustiado el imponente edificio, una figura conocida se le acercó. Era Andrés, su otrora víctima, que se sentó tranquilamente a su lado. «Parece que necesita ayuda», le dijo con tono afable. El gerente, con lágrimas en los ojos, le contó desesperado su infructuosa búsqueda laboral y cómo su pasado en el banco lo perseguía, cerrándole todas las puertas. Andrés lo escuchó con paciencia. Luego, para sorpresa del gerente, Andrés le ofreció trabajo en el banco. Sería conserje y su salario modesto, pero era mejor que nada. El gerente aceptó avergonzado. Comenzó al día siguiente sus labores de limpieza. Con el tiempo, gracias a la tutela de Andrés, el antiguo gerente fue redimiendo sus errores y prejuicios, convirtiéndose en una persona más humilde y tolerante. Nunca olvidaría la lección que le enseñó su generoso jefe. Así, la historia de discriminación y venganza tuvo un final inspirador gracias a la gran bonomía de Andrés, quien prefirió enseñar con su ejemplo antes que hundir a quien lo había lastimado. La grandeza de un hombre se mide por cómo trata a sus enemigos, solía decir. Han pasado 5 años desde que Andrés se convirtió en el principal accionista del Banco Unión. En este tiempo, ha logrado transformarlo en una de las entidades financieras más inclusivas y socialmente responsables del país. Bajo su gestión, el banco se ha caracterizado por contratar personal sin importar raza, orientación sexual, edad o discapacidad. Hoy en día, los empleados provienen de los sectores más diversos, creando un ambiente laboral enriquecido por diferentes perspectivas. Asimismo, el banco implementó programas para facilitar el acceso a créditos hipotecarios para minorías históricamente discriminadas. También ha otorgado millones en microcréditos para emprendedores de bajos recursos económicos, logrando un impacto social positivo. La cultura organizacional de discriminación y prejuicios que existía antes quedó completamente erradicada. Hoy es una institución abierta y pluralista. Esto se debe pura y exclusivamente a la visión y valores inculcados por Andrés. Precisamente hace unos minutos Andrés concluyó la reunión anual de accionistas del banco. Una vez más, los balances fueron excelentes, consolidando el éxito comercial de la entidad, pero Andrés está aún más orgulloso de los logros éticos. Mientras los accionistas se retiran, Andrés ve acercarse al antiguo gerente, hoy convertido en uno de los mejores directores de sucursales. Le extiende la mano con sincero aprecio. Cumplió su palabra, siempre estaré agradecido por la oportunidad que me dio, le dice el gerente conmovido. Andrés sonríe y le da un fuerte abrazo. Lo importante es que usted cumplió con cambiar y crecer como persona. Lo que el banco es hoy también tiene mucho que ver con su evolución, responde con sinceridad. Ambos se retiran charlando como los amigos que se han convertido. Esta historia de redención es el mejor regalo que Andrés podría tener. Su grandeza de espíritu transformó para bien una situación negativa. El pasado quedó atrás, ahora solo hay un futuro brillante por delante. La inspiradora historia de Andrés nos demuestra que todos podemos transformar las situaciones negativas en oportunidades para el crecimiento. Andrés convirtió la amarga discriminación que sufrió en el motor para impulsar un cambio positivo. En lugar de hundirse en el resentimiento o la venganza, usó la situación adversa para reflexionar sobre los prejuicios arraigados en la sociedad
y cómo combatirlos, tomó acción proactiva para adquirir el poder de modificar esa institución desde adentro y reescribir las reglas. Con creatividad e inteligencia, logró darle la vuelta a esa situación desafortunada, convirtiéndola en una oportunidad para marcar la diferencia. Demostró que manteniendo los valores y la ética, se puede triunfar sin necesidad de hundir a los demás. El camino más difícil que eligió Andrés fue el de la compasión. Optó por enseñar y predicar con el ejemplo, extendiendo una mano al gerente que lo había discriminado cuando éste más lo necesitaba. Andrés eligió redimir, no hundir. Esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo reaccionamos cuando la vida nos pone a prueba. Podemos victimizarnos y ceder ante la amargura, o podemos canalizar esos desafíos para cambiar las cosas. Depende de nosotros convertir las tormentas en impulso para avanzar. Andrés nos demuestra que la grandeza está en inspirar a otros a crecer, más que en derrotarlos. Su triunfo no fue solo personal, fue la victoria de la tolerancia y la inclusión. La próxima vez que enfrentemos adversidades, pensemos en su ejemplo para superarlas con humanidad. Andrés se encontró en la encrucijada de elegir entre la venganza o la compasión. Optó por lo más difícil, ver la humanidad en quien lo había agraviado y tenderle una mano. Nos demostró que siempre existe la opción de iluminar con bondad, incluso la oscuridad que nos rodea. Podemos elegir construir puentes donde otros levantan muros. La grandeza de Andrés fue abrirle los ojos a ese gerente ciego, enseñándole con su ejemplo la importancia de no juzgar al prójimo. Transformó su trayectoria cuando lo fácil hubiera sido hundirlo. Andrés enterró las semillas de la tolerancia en un corazón que solo conocía el prejuicio. Andrés se encontró ante una encrucijada que definiría no solo su destino, sino el de toda una comunidad. Podía haber tomado el camino fácil de la venganza, arrastrando a ese gerente discriminador al mismo fango del que él había salido, pero entendió que el fin no justifica los medios, y que humillar a su opresor no borraría la injusticia vivida. Eligió la opción más desafiante, poner luz donde antes hubo sombras. Demostró una calidad humana excepcional al ponerse en los zapatos del gerente, buscando entender qué lleva a alguien a cerrarse ante las diferencias. Vio en él no un enemigo, sino un alma extraviada necesitada de orientación. Andrés eligió el camino del perdón, tendiendo puentes donde antes hubo abismos infranqueables. Optó por confiar en la capacidad de crecimiento del gerente, aun cuando todo lo señalaba como incorregible. Plantó con paciencia las semillas de la tolerancia hasta verlas germinar en los frutos de un hombre nuevo. Aunque el camino fue sinuoso, Andrés nunca cejó en el empeño de iluminar esa oscuridad. Su historia es un monumento viviente a la fe en la redención cuando se mira al otro con ojos de eterna esperanza. La vida tiene formas misteriosas de poner a prueba nuestro temple. En esos momentos de crisis surge en nosotros lo mejor o lo peor, revelándose la esencia de quienes realmente somos. Andrés vivió uno de esos momentos definitorios cuando se vio cara a cara con la discriminación más descarnada. En esa encrucijada tenía frente a sí dos caminos. Podía dejarse llevar por la amargura y el deseo de venganza, utilizando su nuevo poder para aplastar a quien lo había humillado. O podía hacer el trabajo más difícil de mirar a su agresor con empatía, optando por redimirlo. Andrés eligió la segunda opción. Entendió que el cambio verdadero no se impone por la fuerza, sino que germina desde adentro, tocando la raíz humana de donde nacen los prejuicios. Por eso decidió tenderle una mano a ese gerente que lo había lastimado tan profundamente. Le abrió su corazón y su mente, plantando en ella las semillas de valores tan escasos como necesarios: la tolerancia, la apertura, el respeto por las diferencias. Regó esas semillas con paciencia y convicción, convencido de que la bondad tiene el poder de despertar lo mejor hasta en el alma más cerrada. Andrés confió, incluso cuando todos lo tildaban de ingenuo. Creyó firmemente en la capacidad de crecimiento y redención que reside en cada ser humano, por perdido que parezca. Allí donde otros veían solo oscuridad, él encontraba luz. Con perseverancia y sabiduría, logró que aquel gerente renaciera de las cenizas del prejuicio, emergiendo como un nuevo hombre, forjado a fuego por el amor. Andrés le enseñó con hechos que siempre existe una oportunidad para cambiar, si abrimos nuestro corazón a esa transformación. Nos deja así un legado de esperanza que debemos incorporar. La lección de que el perdón y la empatía tienen más poder para generar un cambio positivo que el castigo. De que toda persona, por errada que esté su brújula,
merece tener una segunda oportunidad. Andrés entendió que la verdadera grandeza radica en ayudar a otros a crecer, incluso si eso no es lo más beneficioso para uno mismo. Supo ver más allá del momento presente, vislumbrando el efecto multiplicador que un acto de bondad puede tener en la vida de muchos. Encendió una llama de humanidad que trascendió su historia personal, iniciando un efecto dominó capaz de expandir la conciencia de toda una comunidad. Su inspirador legado nos recuerda que la empatía y la magnanimidad tienen el poder de reescribir hasta el capítulo más sombrío, convirtiéndolo en luz. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle a like y comentar sus puntos de vista. Nos vemos la próxima, con un poco más de filosofía para todos.